ya estamos en vivo. Vamos a esperar un segundito, así se empieza a sumar a la gente. Vamos a controlar que ahí está. Bien. Bueno, ya estamos en vivo. Vamos a esperar ahí que se sumen algunas personas. Demora unos minutitos esto, así es que hasta que todos se van sumando. Siempre les cuesta hasta que nos encuentran, el Facebook empieza a notificar y bueno, eso lleva su tiempo. Quizás sería más práctico, yo no sé qué opinás vos, acá estamos en vivo, pero te lo comento así, pensando al aire, de abrir vos el Face unos 10 minutos antes, yo no sé si es factible o no, para que la gente, viste que se demora siempre 10 o 15 minutos, no sé si Gustavo ahora tendrá mucho, pero puede haber otros disertantes que tengan problemas de horario. Por ejemplo, con la Florencia ayer mucha gente se quedó con las ganas. Lleva ahí unos minutitos. Lo que pasa es que hasta que el Facebook empieza a notificar, pasa su tiempo. Bueno, ya estamos en vivo. Así es que vamos a comenzar a presentar la charla de hoy a los invitados de hoy. Nos acompaña Gustavo De Marco, que es un profesor de Villa María, de la Universidad Tecnológica. Ya ha estado con nosotros antes trabajando en dos temas. Hicimos un trabajo muy interesante, que era una propuesta de intervención sobre algunas actividades que se podrían habilitar y otras cerrar. Esto fue por allá por junio, ¿no? Creo que fue, Gustavo, mayo, junio, en pleno desenlace de la pandemia. Y después estuvimos trabajando con la otra gran temática, que es la inmunidad del rebaño, y que se reactiva ahora con el tema de la vacuna. ¿Cuál es la idea un poco de la inmunidad del rebaño? ¿Qué es la inmunidad del rebaño? Que siempre le explicábamos y decíamos que de modo natural, para lograrlo con el virus es bastante complejo, el costo en cantidad de vidas, en enfermos, en muertos, sería muy alto, pero con la vacuna eso es totalmente viable. Así que un poco ese va a ser el eje de la charla de hoy, qué cantidad de gente necesitamos vacunar para lograr esa inmunidad de rebaño. Y bueno, nos acompaña como siempre mi amigo Peca Soriano, que es el soporte ahí infaltable para poder organizar todo esto. Así que bueno, bienvenido. Gustavo, no sé si querés presentarte, si me faltó algo. No, bueno, está bien con esa presentación. Está muy bien. No sé si empezamos o querés empezar con lo que aclaraste del... Introducimos a la gente y explicarle qué sería la inmunidad de rebaño. Sería tratar de determinar la cantidad de población que tenemos que vacunar para eliminar el virus, porque en realidad el objetivo es tratar de eliminar el virus, que deje de circular el virus, que no encuentre personas sanas para seguir infectando. Ese sería un poco el objetivo. Es decir, ¿qué cantidad de personas en la Argentina y en Córdoba yo tendría que vacunar para que el virus no encuentre a gente sana? Y si encuentra, que sean pocas, y que esas pocas que encuentra que no permitan que el virus siga circulando. Así que un poco ese es el objetivo. No sé si está bien planteado, Gustavo. Sí, sí, por supuesto. Bueno, si querés, comparto la pantalla. Dale, todo tuyo. A ver. Bueno,
vamos a recordar un poquitito el modelo con el que trabajábamos, que es el modelo que está dando vuelta tanto, que es básicamente, como habíamos dicho en otra charla, es una contabilidad de las distintas poblaciones que intervienen en la descripción de la enfermedad, de la propagación. Entonces, hay una población que se los suele llamar susceptibles, que son la gente, digamos, básicamente, acá está aclarado, los que no fueron expuestos nunca al virus. Estas personas susceptibles, los que están acá, entran en contacto con la gente que contagia, que son estas dos. Los que acá, los que tienen la letra A, los llamé los asintomáticos, y los que tienen la I, infectados. Si bien está mal la terminología, porque evidentemente los asintomáticos también están infectados, ¿no? Entonces, básicamente, o sea, es una separación de los que están infectados en dos categorías: los que presentan síntomas y los que no presentan síntomas. Los que tienen la I presentan síntomas y los que tienen la A no presentan síntomas, y se supone más o menos que la proporción es 20% presentan síntomas y 80% no, creo, si no me corregís, Oscar o Carlos. Sí, sí es así. Ese bueno, sería el porcentaje de los asintomáticos sobre los sintomáticos, digamos, 20 sobre 80. Bueno, la cuestión es, esta gente que no fue expuesta al virus va caminando por la calle, se cruza con alguna de estas personas de estos dos grupos, y entonces, no sé si el término correcto es decir se infecta o se expuso al virus. Se podría infectar. Entonces, quedan expuestos, pero todavía hay un periodo en que todavía no contagian, ¿no? Pasan unos días, no sé cuánto tiempo. Yo acá en los modelos no es muy importante para lo que yo voy a hablar. Yo le puse, creo, 7 días, pero más o menos. Es importante más para los que rastrean. En lo que yo voy a mostrar no importa demasiado. Pero, digamos, no es lo mismo que alguien que hace el rastreo de casos, que tenga 7 días para encontrar a una persona y encontrarla antes de que empiece a ser contagiosa y aislarla, que si solamente tiene 2 días, ¿no? Para encontrarla y aislarla. Pero para lo que vamos a ver nosotros, no importa demasiado. Estas personas en un momento empiezan a ser contagiosos y entonces pasan a ser una persona que cursa la enfermedad en forma sintomática o con síntomas. Bueno, suponemos que los asintomáticos no se mueren, así que, porque podríamos decir con un poco de humor negro que la muerte es un síntoma, entonces solamente los infectados son los que pasan en donde hay mortalidad. No estoy seguro si esto es cierto, ¿no? Me parece que vos, Oscar, en algún momento dijiste que había asintomáticos que morían. Que morían, ¿no? Pero no recuerdo si lo habías mencionado. Lo que pasa es que en ese preciso instante ya para morir tienen que hacer algún tipo de síntomas, así es que generalmente pasan a ser sintomáticos en algún momento. No hay relatos de lo que sería muerte súbita, que se le tendría que llamar al asintomático para que no pase. Generalmente debería pasar a asintomático, con lo que ya dejaría de ser asintomático. El concepto de asintomático es que nunca hace síntomas, y es una gran proporción de gente, es el gran problema de esta pandemia, porque en realidad nunca los encontramos, a menos que le dosemos los anticuerpos o hagamos screening de PCR en todos lados para tratar de encontrarlos. Así que esos generalmente siempre son asintomáticos, nunca los encontramos. Está bien. Y después estas personas, si no, los que no mueren acá, los de estos dos grupos que cursan la enfermedad, pasan a recuperados, y estas personas son los que tienen, se supone, creo, ¿no?, que quedan con inmunidad. Exactamente. Entonces, ¿qué es la vacunación? ¿Cómo lo vamos a modelar acá? La vacunación lo que hace es agarrar gente de este grupo y la pasa, salteando todo este proceso, la pasa a este grupo, directamente a recuperados. Entonces, lo que vamos a ver es
cuánta gente hay que sacar de acá y mandarla acá para que, porque recuerden, si recuerdan la charla anterior, la dinámica de esto era que como uno tiene el periodo en que uno contagia, son unos días, digamos, cuando está acá en una de estas dos grupos, antes de pasar al recuperado pasan unos días. Entonces, para contagiar a alguien de los que están acá, tienen que tener suficientes contactos para que en algún momento se crucen con alguno de estos. Pero si en algún momento los que están acá en el grupito ese son muy pocos, bueno, los que están acá contagiosos, durante el periodo en que son contagiosos no encuentran a nadie y entonces ahí se empieza a extinguir la propagación de la enfermedad. Exactamente. Bueno, entonces, acá hagamos el escenario, lo que puse acá es un escenario base, o sea, sin vacunación. Y lo hice, creo, con los datos más o menos más fieles posibles a lo que es el día de hoy. No es algo muy fino lo que hice, sino, por ejemplo, bueno, para la Argentina lo hice. 45 millones, tenemos hoy 35.000 muertos aproximadamente. Supuse 20.000 infectados detectados, sintomáticos, y bueno, en base a eso supongo que hay unos 80.000. No sé si estoy muy errado con esto, porque me basé en esto de que nunca se testea lo suficiente y entonces lo que se detecta es menos de lo que hay. Claro, se detecta un 20% de lo real. Bueno, entonces no sé este número que te parece, Oscar, pero para el día de hoy. También. Y también supuse que al día de hoy, este número dije, bueno, lo tomamos como básicamente lo que pasó en España después de que pasó la primera ola, que se cree que el 5% de la población quedó expuesta al virus, más o menos. Nosotros debemos estar en más o menos esa cifra, porque tenemos 1.300.000 personas infectadas con PCR positiva, es decir, que se le ha hecho el test, y ese sería nuestro 20% en realidad. Si uno supusiera que el 80% no lo detectó porque es asintomático, ahí tendríamos unos 4 millones más, con lo que serían más o menos unos 5 millones de personas las que estarían infectadas, que se podría suponer. Así que sí, más o menos esa es la cifra. Bueno, entonces, con estos datos, digamos, para el día 0, ¿no? El primer día del día 0 acá, en estos grafiquitos, acá. En el borde izquierdo, los datos son estos, los que están escritos acá. Entonces, nosotros tenemos una población de 45 millones de personas. Bueno, esto lo puse solamente para que nosotros, para la propagación de la enfermedad ya no importa esto, ¿no? Pero lo pongo para que llevemos una contabilidad a futuro de los muertos que va a haber, ¿no? En los modelos de esto. O sea, si tenemos esta población y metemos, en el primer día, le metemos 100.000 personas a una población de 45 millones, con 5% de inmunizados, le metemos 100.000 personas contagiosas en el primer día. Acá mostramos la evolución, esto es más o menos lo que hemos hecho. Esto lo hicimos por allá por junio, ¿no? Claro, esto lo hice fase 5, ¿no? Sin ningún tipo de restricción. O sea, los datos que usamos acá son los que corresponden básicamente al trabajo en el que nos hemos basado, que era cantidad de contactos diarios de las personas y todo eso que habíamos hecho en su momento, que lo habíamos obtenido de datos de la ciudad de Wuhan, que eran previos a que se iniciaran las restricciones allá, así que era cuando la gente todavía no tenía ningún tipo de cuidado. Bueno, acá vemos la evolución de la población sana. Estos son los del globito S en la transparencia anterior. Estos, los que llamé latentes, son la población de expuestos, el globito con la E. Bueno, estos son los asintomáticos y los sintomáticos. Los inmunizados son los recuperados. Y los muertos, bueno, como ven, las curvas hay la diferencia de escala, acá casi no se aprecian, bueno, la de muertos ni se aprecia, así que la amplifico acá al lado, ¿no?
porque acá fíjense en la escala tenemos en millones, y vemos que en un lapso muy corto se propaga muy rápido la enfermedad. Si se fijan, más o menos son en 2 meses, y se contagia a toda la gente, básicamente. Acá, por curiosidad nomás, amplifiqué las curvas de la gente, los asintomáticos y los sintomáticos. La vez pasada no teníamos estas dos categorías, teníamos solamente, esta categoría no existía. Entonces este modelo es un poco, una descripción un poco mejor que la otra, y el hecho de meter acá el 80% de la gente que no tiene letalidad hace que con este modelo, que yo creo, en mi opinión, mejorado, pero bueno, habría que verlo con los datos, ¿no? La cantidad de muertos baja bastante respecto a lo de las charlas anteriores, ¿no? Igual sigue siendo muy grande. Le tenemos que aclarar a la gente que acá lo que estamos haciendo es un análisis de cómo se lograría la inmunidad del rebaño con el virus, dejando que la gente libremente se infecte, todos contra todos, sin ningún tipo de medidas, todos circulando y expuestos directamente al virus. En realidad es un escenario bastante raro, casi ficticio, porque no existiría en lo real no existiría esa posibilidad, pero es una de las teorías que se mantuvo y de las cuales se habló y se sigue hablando, ¿no? Esta teoría de la inmunidad del rebaño y dejar que todos definitivamente se infecten. Este modelo, en realidad, por lo que entiendo, lo supone en 2 o 3 meses, pero en realidad este modelo, dejado circular así en modo natural, quizás lleve varios años en que se pueda lograr. Sí, de todos modos, bueno, ahora vamos a ver, parece bastante rápido y parece exagerado, pero vamos a ver que yo creo que no fue exagerado lo que dice acá en 2 meses, porque fíjense, esto requiere, recordemos, lo habíamos dicho la vez pasada, que la gente está hecho con los datos de la gente no usando barbijo, no haciendo distanciamiento social, comportándose igual que antes de que apareciera el virus. El virus entra, la gente no se da cuenta, sigue viviendo normalmente, ve que la gente cae muerta al lado y sigue comportándose igual, ¿no? En ese escenario, con este nuevo modelo, tenemos para Argentina 200.000 muertos en 100 días. Bueno, pero lo que a mí me importa acá es que esto, si se fijan acá, esto está pasando en 2 meses. Bueno, fíjense acá, esta es la curva de Argentina, de los 35.000 muertos. Con aislamiento. Esta curva es con cuarentena y con todos los cuidados, digo, hay que aclarar a la gente que no hubiéramos tenido cuarentena y no hubiéramos tenido ningún cuidado, ni barbijo, ni restricciones, ni lavado de manos, ni alcohol en gel, ni nada de eso, el escenario es el que planteaba recién, 200.000 muertos. Claro, pero a mí lo que me interesa acá, llamar la atención, es que fíjate que esto, más allá de que el otro predice 200.000 muertos, que es lo que no hubo, básicamente porque hubo distanciamiento, la dinámica es correcta. Fíjate que esto fue 2 meses. El subidón que pega es de 2 meses, más o menos. Sí, también lo hice para Córdoba, capital, y también corrido respecto a este, porque este básicamente está contabilizando, al principio es todo el AMBA esto nomás, ¿no? Si bien esto es todo Argentina, todo el aporte lo hizo el AMBA al principio, de muertos. Claro. Si la tengo por ahí, pero bueno, no la agregué. La de Córdoba está corrida, empieza en agosto, y en 2 meses pegó un subidón así, calcado a esto. En los últimos 2 meses hemos tenido el 70% de los muertos en la Argentina. Empezó a subir en los primeros días de septiembre, cuando se produce la subida de la curva y la mayor cantidad de muertos, porque no es lo mismo la tasa de duplicación con 30 casos diarios que con 300 casos diarios. Ahí es donde la curva se te dispara mucho más. Por eso es que se ve la subida ahí a partir de agosto, finales de agosto, septiembre, que empieza a subir y a trepar. O sea, si lo hacemos por conglomerado urbano, me parece que el modelo anda bastante bien, que en 2 meses pasa todo, porque recordemos que este modelo requiere que esté toda la población mezclada. O sea, tiene una persona, en este modelo el supuesto tiene 6 contactos diarios, por ejemplo. Bueno, esos contactos pueden ser en un mismo día con alguien de La Quiaca o con alguien de Tierra del Fuego. Es bastante irreal.
pero digamos, por conglomerado urbano, si vos lo aislás, por eso te digo que la curva está corrida, la de Córdoba capital, que es para Córdoba debería funcionar mejor porque, digamos, está bastante mezclado el movimiento ahí de gente. Entonces, esa subida de 2 meses, que a mí al principio me parecía exagerada, la vez pasada, realmente parece que fue así, digamos. La dinámica es muy explosiva. Bueno, entonces, pasemos ahora a lo que es la vacunación. Básicamente, como les decía, vacunar es agarrar a gente, un porcentaje de la gente de acá y llevarla acá. Ver qué porcentaje hay que llevar, vamos a analizar distintos escenarios. ¿Qué pasa si llevo el 50% de la gente de acá, la saco y la meto acá? Si llevo el 60, el 70, a ver con qué porcentaje la enfermedad deja de circular. Entonces, fíjense, acá lo que hice es, acá hay un supuesto que es completamente real. Yo vacuno, acá son, fíjense, 50, 60, 70 y 80% de vacunación son cada uno de estos gráficos. El supuesto irreal acá es que en el primer día yo vacuno al 50% de la gente, como dice acá. En este gráfico, el primer día, no lo vacuno el primer día. El primer día los tengo a todos inmunizados. O sea, me estoy olvidando del mes previo que hace falta desde que lo vacunaron hasta que adquiere inmunidad. O sea, esto es, bueno, bastante irreal, pero es para arrancar, digamos. Entonces, fíjense, si vacunamos al 50% de la gente, recuerden que la curva verde eran los recuperados, o sea, los de la bolsita los recuperados. Y, o sea, básicamente nos vamos a fijar en las curvas de esto, de los recuperados, que es la verde, y la S, que son los azules. Fíjense, yo vacuno al 50% de la población, esto es en millones de personas. Ya solo en mirar las curvas me dice que la enfermedad se sigue propagando. Fíjense cómo sigue aumentando la cantidad de recuperados. Esto no se recupera, no es que pasan a la categoría de recuperados por la vacuna. Los que pasaron a la categoría de recuperados por la vacuna son estos que están acá, que son 25 millones de personas. El resto fueron vacunados por el virus, todo esto. No te escucho, Oscar. Ahí está. El resto se sigue infectando porque no fue de los vacunados. Digo, claro, vos tenés 45 millones de argentinos, vacunaste la mitad, 22 millones y medio. Esos tienen anticuerpos, pero el resto sigue produciendo esa curva, se sigue infectando. Sí, y sería así. El asunto es que provoca muchos muertos eso, ahora lo vamos a ver. Y claro, claro. Hago una aclaración. Este modelo supone una letalidad uniforme para todos los habitantes. Se puede mejorar fácilmente suponiendo, yo digo, bueno, si el 50% que vacuno son los que están más expuestos o sea, personal sanitario, pacientes de riesgo, bueno, o sea, básicamente el modelo lo puedo mejorar si yo separo las poblaciones en poblaciones por su riesgo. Es probable que... Es un poco lo que quieren hacer. Hoy lo escuchaba Ginés González que decía que él cree que va a bajar la letalidad del virus porque va a vacunar en primera instancia a la gente que está más expuesta al virus, que cuáles son equipos de salud, equipos de seguridad y las personas de más de 65 años. Él supone, y yo coincido, digo, y creo que vos también por lo que está diciendo, que si vacunamos al sector que está más expuesto, la letalidad debería bajar, pero no va a desaparecer, se va a generar mucha cantidad de muertos. Sí, sí, ahora lo vamos a ver con una letalidad, bueno, algo que me olvidé aclarar, la letalidad que habíamos puesto, la charla anterior era muy alta con la que hoy se midió, ¿no? Hoy más o menos el 2%. Está más o menos en el 2%, sí, hoy. Bueno, lo habíamos hecho con 3,5, 4, que eso, además de, son mucho más muertos también, con una letalidad equivocada, ¿no? Pero bueno, Córdoba hoy está con una letalidad de casi 3,5 puntos. Ah, bueno. Así es que estaría más o menos dentro del escenario ese. Está bien. De todos modos, bueno, eso después lo podemos hablar. Algo que no entiendo yo de la letalidad, esa medida es, si no testean, no la miden bien, digamos. Claro. ¿No?
Claro. Por lo que yo entiendo, no sé si lo estoy entendiendo bien o no. Sí, la letalidad debería ser mucho más baja de lo que de lo que estamos viendo, porque en realidad nos perdemos todos los asintomáticos. Claro. Si lográramos detectar a todos los asintomáticos, la letalidad no debería llegar al 1% a nivel mundial, pero como no se los detecta y como la letalidad se calcula de acuerdo a la cantidad de infectados y muertos, si yo me pierdo ese 80% de asintomáticos, no los encuentro, la letalidad me va a aumentar. Claro. Pero es una discusión por ahí muy técnica para que la gente la comprenda. Claro. De todos modos, el número final de letalidad de este virus va a ser altísimo, ¿no? Me parece que va a estar muy, muy alto. Bueno, entonces, fíjense, acá para el 50% no se detiene la propagación de la enfermedad. 60 tampoco. 70 ven que ya empieza, o sea, fíjense la cantidad de gente, acá ven que la cantidad de gente que se sigue enfermando, bueno, recuerden que estos son millones de personas, ¿no? Va a haber unos 5 millones, más o menos, por lo menos, que se van a enfermar, vacunando al 70%, pero ya se aplanó bastante, ¿no? Y al 80%, realmente con una vacunación, 80% de vacunación, ya no se propaga más la enfermedad, desde el día 0 casi nada, ¿no? Vamos a ver entonces, y todo esto, algo que es importante, esto es fase 5, sin cuidarse. Sin cuidarse. Esto nos da una cifra más o menos una cifra cercana al trabajo que habíamos hecho en junio, que nos daba un 82% por ahí, sí. Con un 82% de la población con anticuerpos, el virus dejaba de propagarse. Sí. Y aquí en donde creo que vamos a estar nosotros en problema, ¿no? Y en donde, ¿por qué? Porque a la población de menos de 18 años no se la va a vacunar. Y a eso habrá que sumarle a algún grupo de antivacunas, anticuarentena y antigobierno y antipolítica y anti todo, que no se va a vacunar, y tenemos que rogar que entre los menores de 18 años y ese grupo no superen el 20%. Así es. Ahora yo les voy a mostrar, no estas curvas, porque serían un poco aburridas porque son parecidas, pero esto mismo que les estoy mostrando para fase 5, o sea, para cada uno de estos casos, lo que sí les voy a mostrar es la cantidad de muertos que hay en cada escenario, cuando vacunamos al 50%, 60, 70 y 80. Y después también lo mismo, con estos porcentajes de vacunación, pero en fase 4. En ese caso, ahí el 70% ya es un buen nivel de vacunación. Sí, o sea, si mantenemos cuidado... Es decir, como lo que hablábamos ayer con Florencia Camp, además de la vacuna, conservar las medidas de cuidado que estamos teniendo. Sí. Barbijo, lavado de manos, distanciamiento social. Es decir, que sí, la vacuna no termina de resolver todo el problema. La tenemos que mezclar con otras medidas para lograr frenar un poco el avance de los casos. Así es. O sea, si yo les mostrara los gráficos estos para fase 4, la del 70% se vería muy parecida a esta del 80%. Muy plana ya. O sea, la enfermedad no se propagaría con 70% de vacunados en fase 4. Bueno, y acá les muestro, porque es lo que importa, creo yo, la cantidad de muertos en estos dos escenarios, fase 5 y fase 4, vacunando. Acá, bueno, acá cambio el código de colores, fíjense, en todos estos gráficos, la curva roja es 50% de vacunación. La curva esta lila es el 60%, 70% y 80%. ¿no? Acá les muestro los muertos y acá los recuperados. Lado izquierdo fase 5 y lado derecho fase 4. Bueno, recuerden que estamos partiendo ya de 35.000 muertos, ¿no? Acá, el día 0, tenemos 35.000 muertos. Bueno, fíjense que en fase 5, con 70% de vacunación, llegaríamos a 60.000 muertos, que no es, que es mucho, digamos, pero no es descabellado que Argentina llegue a eso, ¿no? Cuando
Fíjense la escala acá, estamos hablando de Cuando esto 400 días, termine, yo creo que vamos a estar superando los 60.000 muertos, Gustavo, cuando esto termine. Bueno, fíjate que acá, esto del día 0 es hoy, 400 días es 400 días a partir de hoy, más de un año, ¿no? O sea, yo estoy Es lo que va a durar el proceso de vacunación. Bueno, entonces, fíjense, bueno, o sea que si vos decís que vamos a llegar a eso, es probablemente que con un 50% de vacunación sea en lo que, en Ese el sería el escenario que vamos a estar. escenario muerto. Claro. Recordemos el caso fase 5 sin vacunación, ¿no? 200.000 muertos. Sí. O sea que son muchos muertos todavía, aún con vacunación. Acá tenemos en fase 4, bueno, en fase 4 ya es, podríamos decir, más aceptable, no sé si está bien decir eso, pero 80.000 muertos en total, con 50% de vacunación. Bueno, acá abajo están las curvas de recuperados. Recuerden que para que no circule la enfermedad lo que necesitamos es que sea plana, ¿no? La curva. Y acá vemos que para los escenarios 50, 60 y 70 no son planas las curvas, quiere decir que se sigue propagando. Les recordemos a la gente un poco que lo que era la fase 5 es 100% de la gente circulando en la calle sin ningún tipo de medida de prevención. Así es. La fase 4 sería hasta más o menos un 75% de la gente circulando sí, en la calle. En realidad, este modelo, así como está hecho, tiene lo que es fase 5, porque recordemos que fase 5 está hecho acá con los datos de la población sin ningún tipo de medida de restricción. Acá lo que son las fases es sacar gente de la calle nada más. O sea, fase 4 es el 75% de la calle, pero siguiendo con vida normal, ¿no? Ese 75% no usa barbijo, no hace distanciamiento. Bien, perfecto. O sea, es simplemente menos gente en la calle. Bueno, vemos acá que en fase 4, con el 70% de vacunación, ya se logra cortar la propagación de la enfermedad, ¿no? Bueno, pero bueno, acá esto lo que tiene de irreal es que vacunamos a todos el mismo día. No solo los vacunamos todo el mismo día. Dije, en el día 1 los tenemos, si yo digo voy a vacunar el 50% está inmunizado el día 1. Bueno, claro. Eso es bastante irreal y acá analicé los casos en los que hay una vacunación semanal de personas a una tasa que yo elegí arbitrariamente. Recuerdo que vos, el mejor escenario que puse, 1 millón de personas por semana, lo puse por lo que vos dijiste, Oscar, de que el mejor sistema de salud del mundo, que es Inglaterra, planea vacunar 1 millón de personas por semana. Exacto. Bueno, no sé si nosotros estamos en condiciones de vacunar 1 millón de personas por semana. Así que... Va a estar más complicado. ¿Sabés por qué va a estar más complicado acá? Por la extensión territorial que tiene la Argentina. Sí, me imagino. Pensar que Inglaterra, no sé, tendrá el tamaño de 2 provincias juntas nuestras, no sé, Buenos Aires, ponele, y La Pampa juntas. La extensión territorial de la Argentina es como la de toda Europa. Es decir, que lograr distribuir las vacunas desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego va a ser un trabajo logístico tremendo y que va a llevar muchísimo tiempo. Yo no sé si va a ser algo muy rápido. Por eso está bueno que aclares que este modelo prevé que todos sean vacunados en el mismo día y todos adquieran la inmunidad en el mismo día, pero eso no. Va a ocurrir durante prácticamente todo el año, con lo que tendría que ser mucho peor el pronóstico que el modelo que estamos aplicando. El modelo sería un modelo ideal, bastante benévolo, digamos. No, esta transparencia que te estoy mostrando ahora es el modelo, no el benévolo. No el benévolo, sería con 1 millón más o menos por semana. No, 3 escenarios. 100.000 personas por semana. Yo no sé en qué condiciones está nuestro sistema sanitario para vacunar, cuántas vacunas puede poner por semana. Entonces, analicé estos 3 escenarios. El óptimo supuse que sería lo que nos
el de Inglaterra, 1 millón por semana, no sé, 500.000 por semana y 100.000 por semana. Analicé esos 3 escenarios. Y estos son las curvas de muertos, nada más. Vacunando en fase 5, fase 4 y fase 3. Bueno, vemos que vacunar, a diferencia de lo que era antes, que vacunábamos todo en el día 1, la cantidad de muertos, fíjense, en fase 5, con estas tasas de vacunación, sigue siendo inaceptable. Fase 5 sin ningún tipo de restricción, ¿no? Fíjense que vacunando 1 millón de personas por semana, a partir del día de hoy, la enfermedad, bueno, se sigue propagando y va a haber 150.000 muertos en la Argentina. Bueno, esto es, recuerden que esta parte del periodo, esto es la parte más virulenta de la propagación, cuando sin ningún tipo de restricción, son unos 2 meses, bueno, un poquito más incluso, ¿no? 3 meses, en los que no se toma ninguna medida. Si se vacuna a 1 millón de personas por semana y nadie se cuida, la cantidad de muertos va a ser 150.000 con este modelo, ¿no? Claro, porque lleva mucho tiempo en vacunarlo. Claro, Mucho tiempo. El virus te va vacunando más rápido que lo que te vacunan en los dispensarios. Exactamente. Entonces, y bueno, ven que no hay mucha diferencia entre un buen escenario como 1 millón de personas y un mal escenario como sería 100.000 por semana. A 1 millón de personas por semana estamos hablando de casi 1 año que duraría todo el proceso de vacunación. Sí, casi. Y creo que va a ser, semanas. claro, creo que va a ser un poco el modelo, porque se calcula llegar a unas 25 millones de dosis en el mes de junio, así que recién en junio vamos a tener la mitad de la población vacunada. Ese es el escenario que se está planteando hoy. No sé si irán a sumar algún otro tipo de estrategia para hacer un poco más rápido, pero yo creo que todo el año que viene vamos a estar en proceso de vacunación. O sea, nuestro sistema no está tan mal, entonces, respecto al inglés. No está mal, está a la altura del inglés y creo que más o menos vamos a estar en el mismo ritmo de vacunación. Ah, bien. Aspiro a que sea mucho más rápido incluso, Está pero bien. no, nos basemos más o menos en los datos que hay a nivel mundial, que es eso. Bueno. Una población de un país de 50 millones de habitantes promedio puede llegar a vacunar o armar una estrategia de vacunación de 1 millón de personas por semana, que es una cifra enorme, Sí. ¿no? Es tremendo. Bueno, Oscar, si me permitís. Provincias completas por semana, es bastante. Si me permitís una acotación ahí, Sí. Lo que entiendo, no sé, corríjanme, hasta que no se vacune al 80% de la población, descuidar o dejar de cuidarse es una medida epidemiológicamente totalmente incorrecta. ¿Es así, Gustavo y Oscar? Claro. No hice bien la cuenta, ¿no? Tendríamos que ver, por ejemplo, pero debe ser lo que vos decís, Carlos. Por ejemplo, acá, fijémonos, por ejemplo, en este caso, fase 4. Fíjate, en el día 200 ya dejó de circular el virus. O sea, si yo sigo vacunando gente acá, ya no hace falta seguir vacunando gente. Porque ya no circula más el virus. O sea, ¿cuántos vacunamos en 200 días? ¿Cuántas semanas son? ¿Son 10 semanas más o menos? No. Más o menos. Pero fíjate ahí, a lo que creo que apunta Carlos, es que es una de las preguntas que me hacían hoy en algunos medios. Ayer casualmente, en un medio de TV me preguntaban, dicen, ¿es buena decisión de parte del gobierno abrir el turismo en este momento? Dice, ¿y qué efecto puede llegar a tener la vacuna, la llegada de la vacuna? ¿Puede frenar la segunda ola o puede frenar el aumento de la cantidad de casos? No, claramente con lo que estás mostrando vos ahora, abrir las actividades es una mala decisión, porque le estaría abriendo antes que empiece a vacunar la gente. Sí. Y en todo caso, el virus como dijiste vos, va a seguir vacunando a la gente más rápido que la vacuna. Y los 200 días son más o menos 6 meses, que es lo que se estima que vamos a tener más o menos un 50% de la población
vacunada, pero en 6 meses la cantidad de muertos que vamos a sumar y de personas afectadas es tremenda. Y creo que este cálculo nadie lo está haciendo. Me da la impresión de que todos suponen que va a llegar la vacuna ahora, la tercera, cuarta semana de diciembre, primera, segunda semana de enero, vamos a ir los 45 millones de argentinos, nos van a pinchar el brazo y se terminó el problema. No, el problema no se terminó, el virus va a seguir circulando hasta que lleguemos a el 80% de la gente infectada o vacunada. ¿Es así? Así es. Claro, ahora me quedé pensando con lo que preguntó Carlos, que yo no lo había pensado. Y en efecto, o sea, el instante en el que deja de circular el virus es cuando tenés el 70% de la gente inmunizada. Inmunizada de la manera que sea, por vacuna o porque se contagió. Entonces, cuando llegamos acá, por ejemplo, al día 200, bueno, seguramente no vacuné al 80% de la gente, pero tengo inmunizado al 80% de la gente, porque habré vacunado 50% y otro 30% me lo vacunó el virus. Entonces, cuando las curvas estas se hacen planas es porque ya está vacunada, ya llegaste al nivel de inmunidad de rebaño. ¿Cómo llegaste? Y por una combinación, cuando vos vacunás así, no todos el primer día, a la inmunidad de rebaño llegás por una combinación de vacuna, de jeringa, claro, y de virus. Porque mientras pase estos 6 meses, vos a muchos vas a ir vacunando, pero otros se te van a seguir infectando porque claro, no lo vas a vacunar. Entonces, sí, en una combinación de ambos, vos vas a llegar en algún momento vas a llegar a ese 80% que necesitas, sí, para que se produzca la inmunidad de rebaño. Pero cuanto más demore la estrategia de vacunación, mayor cantidad de infectados y mayor cantidad de muertos vas a tener. Es decir, claro, el modelo ideal sería esto que planteabas vos. El día 0 arranco con todos inmunizados, pero la realidad es que eso lo va a determinar la capacidad y la estrategia de vacunación que se organice por provincia y a nivel nacional. Es decir, si yo saco, durante una semana, saco, no sé, 1 millón de personas a vacunar a otras personas, quizá en una semana logre vacunar a los 45 millones de argentinos, pero eso no va a ocurrir, porque ni logísticamente ni operacionalmente es viable eso. Entonces, el tiempo que va a demorar todo el proceso de vacunación, que va a ser, calculo, 6 meses para lograr vacunar más o menos el 50% de personas, va a ser un tiempo en el que se van a generar muchos infectados, muchos fallecidos. Y eso, sí, es lo que creo que la gente tiene que entender, porque todavía el tema no terminó, queda un largo tramo todavía. No sé si vamos a lograr frenar la segunda ola nosotros al regreso del invierno allá en mayo, cuando vuelva el invierno. No sé si vamos a tener el 80% de gente vacunada, esa es la gran duda. Bueno, pero por lo que vos decís, entonces con optimismo podemos mirar solamente las curvas verdes, que son de 1 millón de vacunados por semana. Yo creo que sí, yo creo que la Argentina tiene que organizar una estrategia que le permita vacunar 1 millón de personas por semana. Está bien. Porque bueno, ahí entonces 45 semanas son 11 meses, más o menos. Sí, está bien. Sí. Es decir, un año. Es más, tendría hay que tener en cuenta que estamos considerando 45 millones, pero niños y personas hasta 18 años no se van a vacunar, o sea que se achica ese número 45 millones. Claro. Habría que considerar eso en el modelo, o sea, no sé cuánto es la población de menos de 18. Ahí sabe que ahí sabe lo que va a fallar es la inmunidad del rebaño. Porque ahí va a fallar la inmunidad del rebaño con eso que dice Carlos. Si los menores de 18 son más del 20% de la población, no se va a lograr. No se va a lograr. Va a seguir habiendo muchos muertos. Porque mi acotación va a que no se enferman gravemente, pero tienen gran carga viral y son transmisores del virus. Sí, te siguen propagando la enfermedad. Claro. Aquí recupero lo que dijo el director de la OMS ayer, que queda mucho tiempo para erradicar el virus. Digo, el virus va a seguir circulando.
y va a seguir circulando en los menores hasta que termine de inmunizarlos a todos. Yo no sé qué población infantil habrá en la Argentina, calculo que serán por lo menos 7 u 8 millones de personas, y ahí tenés más de un 10%, ¿no? Un 15% fácil, más los antivacunas, los que no se van a querer vacunar, y vamos a estar jugando ahí muy finito con el, Sí. con el 20%. Sí. Bueno, pero digamos, miremos entonces las curvas verdes de 1 millón de personas por semana, y bueno, acá vemos para los muertos siguen siendo altos en fase 5, 150.000, en fase 4, 100.000, no, 125.000 muertos. Más o menos. El total acumulado estoy hablando, ¿no? No a partir de ahora, porque ya están incluidos los 35.000 acá, ¿no? Bien. Y en fase 3, bueno, que es bastante irreal, casi no hay muertos. Con 1 millón, fíjense, con 1 millón de vacunas por semana, tendríamos 5.000 muertos más, nada más. Es decir que el modelo ideal, si uno alarga en el tiempo la campaña de vacunación y se me extiende más allá de los 2 meses, tendría que decir en realidad, pero si se extiende más allá de 6 meses, 1 año, tendría que combinarlo con una fase 3 para no tener una alta cantidad de fallecidos. Es decir, sí o sí hay que acompañar al proceso de vacunación con medidas de higiene, de seguridad, que son barbijo, lavado de manos, distanciamiento y baja circulación de gente. Sí. Hay otra variable, permítame, hay otra variable más que no estamos teniendo en cuenta. Como veo que viene la mano con el tema de las colaciones, y de los chicos y de la presión para que empiecen las clases, toda esa gente no vacunada, si sigue el periodismo, cierta parte del periodismo trabajando así, va a querer volver a clase en marzo, abril, o por ahí, ¿cierto? Entonces va a tener una gran parte de la población no vacunada que se va a estar juntando en aulas. Corregime, Oscar. Va a ser así porque quieren que las clases vuelvan en febrero. Es más, las quieren adelantar 1 mes a las clases porque este año interpretan muchos que no tuvieron clase. Entonces la van a querer arrancar en febrero. Y en febrero no vamos a tener a nadie vacunado, porque en realidad los que empiecen a vacunarse en diciembre y en enero no van a tener los anticuerpos, no van a tener la inmunidad en el mes de febrero. La van a estar logrando recién después del 10 de febrero. Con lo que prácticamente van a estar haciendo, va a ser el modelo francés, exactamente el mismo modelo francés, en donde liberaron todo, iniciaron las clases, iniciaron todas las clases, y hoy tienen 13 veces más casos que lo que tuvieron en marzo. ¿Sí? Más o menos ese sería el modelo que se puede llegar a replicar acá en la Argentina. Así que sí, es peligrosísimo esto, peligrosísimo. Además, yo no me animaría a llamar segunda ola porque no sabemos cuándo va a terminar la primera. Y creo que se van a unir primera y segunda ola. Me parece que, no sé, me parece casi como una entelequia llamarle segunda ola, porque a diferencia de los españoles y de Alemania, Italia, etcétera, etcétera, que hubo un amesetamiento y después un descenso, y de ahí abrieron todo y les pasó lo que les pasó, eso sí se puede llamar segunda ola. Yo creo que nosotros no se ha estabilizado tanto en 1000 y pico de casos, por ejemplo, acá en Córdoba y en el país igual, y ahora se abre todo. Me parece, no soy futurólogo, pero que no va a haber tal segunda, nunca va a bajar la primera ola. Claro, está bien lo que planteas y estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate que los europeos tuvieron esta segunda ola, o en realidad es un segundo rebrote, ¿no? La segunda ola todavía no la tenemos a nivel mundial. La segunda ola, ¿cuándo viene? Cuando a nivel mundial bajó la primera ola y desapareció, y generalmente viene uno o 2 años después. Lo que tuvieron ellos fue un rebrote. ¿Por qué? Porque tuvieron una escalada de casos muy importante en el mes de marzo y parte de abril. Se confinaron, tuvieron un confinamiento brusco en el mes de marzo y abril, los europeos. Les llegó el verano y toda esa combinación de cuarentena estricta, dura, más el verano hizo que bajaran a casi 0 la cantidad de casos. En la Argentina, para que se diera lo mismo, nosotros hicimos un confinamiento duro antes de que empezáramos a infectarnos.
nosotros para que se nos hubiera dado una segunda ola tendríamos que habernos confinado, entrado en cuarentena cuando llegamos a los 7, 8 mil casos diarios, pero nunca hicimos esa cuarentena. Fue cuando yo le pedí al presidente hace 2 meses atrás que apretara el botón rojo. Si ahí hubiéramos apretado el botón rojo, la cantidad de casos hubiera bajado a casi cero y a partir de allí hubiera remontado y estaríamos arrancando nuestra segunda ola después de febrero o marzo. Porque el verano nos hubiera ayudado a ventilar los ambientes, a cambiar un poco la situación de hacinamiento que se vive en el invierno y a partir de allí arrancaríamos la segunda ola. Nosotros la segunda ola la vamos a arrancar a partir de 10.000 casos, con lo que no se va a ver segunda ola. Lo que vamos a ver es un aplanamiento, una meseta, que es la que estamos viendo ahora, y a partir de 10.000 casos vamos a subir, con lo que puede llegar a ser mucho peor lo que lo que tuvo Europa, ¿no? Porque en Europa en realidad tuvieron que arrancar casi desde cero. Algunos países bajó a cero la cantidad de casos. Y desde allí volvió a arrancar, ¿no? Y fue muy brusco el aumento que tuvieron. En la Argentina Claro, vamos a arrancar con una cifra de 7, 8, 10 mil casos diarios. Así que... claro, no es lo mismo empezar con una tasa de cero, con una tasa de duplicación, cuando vos empezás con cero, que cuando vos empezás con 10.000. Es terriblemente peor, obviamente. Así es. No sé qué opina Gustavo. No, estoy de acuerdo. Fíjate lo que dice Carlos. Fíjate, esta es la curva de muertos en la Argentina. Si esto es una meseta, yo en la secundaria no aprobé geografía, digamos. Eso no es una meseta. Eso sí. Esto no es una meseta. Claro. Esto, fíjate que está hecho al día del lunes, hice este gráfico. Este es el verso de la meseta que nos quieren vender. Acá esto es la curva de muertos. Si hubiera habido una meseta en la cantidad de contagios, esto debería haber parado y lo que vos decís es que después va a arrancar otra vez a partir... En realidad, ni siquiera. O sea, como no vamos a bajar a cero, va a continuar. Va a seguir subiendo más despacio, claro, pero no va a parar de subir. O sea, la inclinación de esta curva está relacionada con la cantidad de casos diarios que hay. Y nosotros, bueno, claramente acá estamos con una cantidad de casos altos, porque esto no, si bien fíjense que no es la misma tasa de crecimiento que al principio, esto está bien lejos de ser una meseta, ¿no? O sea, vos podés amesetar, creo yo, digamos, dejás de testear, o sea, yo digo, informo 10.000 por día y estoy en una meseta, pero por más que yo informe 10.000, eso no quiere decir, en cambio los muertos no los podés esconder. Exactamente. La curva de muertos es, creo que es la que menos te pueden manipular. Mirá, la curva de muertos que tiene la Argentina hoy, que está más o menos entre 300 y 400, corresponden a más o menos 30, 40 mil casos infectados por día. No a los 10.000 que estamos viendo. Los números son así, digo, la meseta, cuando te hablan de meseta, que yo siempre les digo, ojo con la meseta, porque yo no la veo la meseta, la tenés que ver acá en la cantidad de muertos. Y uno no lo ve amesetado. Fíjate que este gráfico está tomado al 10 de noviembre, es decir, hace 8 días atrás, y el pico es hacia arriba, no hay ninguna. La meseta la arman, la amesetan con el testeo y con el dejar de testear al contacto estrecho y al contacto del contacto estrecho. Ahí te la bajan a la cantidad de infectados. Pero los muertos no lo pueden ocultar, e incluso, fíjate que muchos muertos de allá del mes de abril, mayo, los terminaron declarando hace un mes atrás, es decir, que también los pueden ocultar, con lo que deberíamos sospechar que al día de hoy no son 300 o 400, que son muchos más, porque digamos, no creo que lo hagan intencionalmente, pero sí hay un retraso en la carga, en todos los registros civiles, en la carga, en el papeleo, que hace que estos fallecidos los carguen mucho tiempo después. Es decir, que quizás esta curva sea todavía mucho más empinada de la que estamos viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese salto que vos decís, cuando sumaron los 3.500 muertos en un día, es este que se ve acá. Esa rayita derecha que se ve ahí. Claro, pegó un salto en un solo día. Bueno, y eso es más o menos todo lo que tengo más o menos. Es decir, a ver, sacando algunas conclusiones, queda un largo tramo todavía. Tan largo va a ser como
la capacidad que tenga la Argentina para vacunar más o menos 1 millón de personas por semana. En ese escenario nos llevaría más o menos unos 7 u 8 meses vacunar el 80%, suponiendo que podamos llegar a ese 80% para lograr la inmunidad del rebaño que estamos buscando, que la cantidad de menores de 18 años más los antivacunas no superen ese 20%. Así es. Yo diría el 80% entre vacunas e infectados. Infectados. Y recuperados, digamos, porque durante todo ese lapso el virus nos sigue vacunando. Y va a ser un ritmo alto también, parece ser, ¿no? Vos sabés que me quedo más preocupado que antes, ¿no? Porque cuando uno hace el número acá, yo no sé, Carlos, qué opinión tenés vos, pero yo me quedo mucho más preocupado ahora. Mucho más preocupado, y espero que la gente lo haya podido ver a la claridad con la que has puesto, Gustavo, porque estamos pensando que mágicamente al principio de enero se van a vacunar, qué sé yo, 35 millones de personas, lo cual es totalmente irreal, imposible, logísticamente inviable. Por lo tanto, en el peor momento, porque ahí está clara la curva, que no hay ninguna meseta, en el peor momento nosotros decidimos abrir todo, o casi todo. Entonces, es difícil que alguien, estando de vacaciones, tenga los cuidados necesarios. El ejemplo más claro es Europa, lo que pasó en Europa. Pero pasó en Europa con una cantidad casi cero. O sea, acá en Córdoba tenemos 1.400, 1.500, 1.000 casos diarios, los que informan, y que no es igual a cero. Y tenemos 27 muertos por día, con el respeto que merecen los familiares de la APA. Es casi como un avión de la APA cayendo cada 2 días, ¿no? O sea, quizás nos acostumbramos a los muertos y no valoramos realmente lo que está significando esto en las pérdidas humanas, ¿no? Si no nos toca de cerca, ¿no? Cuando toca de cerca, bueno, ya quizás sea demasiado tarde. Sí, es totalmente de acuerdo. Carlos, mira, los 30 muertos diarios que tiene Córdoba corresponden más o menos a unos 2.500 infectados, que es más o menos la tasa de letalidad que venía denunciando Córdoba, estaba en 1.3. Así es que después de un tiempo, de más de un mes de venir más o menos ahí en esa cantidad de 30 fallecidos diarios, la cantidad de casos diarios no son 700, 800 o 1.300 como los que estamos viendo, sino que es casi el doble de esa cantidad. En esa cantidad están intentando, liberan el turismo, con lo que la movilidad de la gente, porque en realidad la movilidad de la gente, este escenario que planteaba muy claramente Gustavo, de fase 5, de ningún tipo de medida, ningún tipo de control, porque el que se va de vacaciones no va a andar con el barbijo, va a querer disfrutar, va a querer sentarse en un bar, va a querer entrar a un teatro, a una sala, a un cine, va a querer caminar por dentro de las galerías, entrar a comprar. Digo, yo no sé si, además el barbijo, viste cómo lo están usando ahora, que lo usan por debajo de la nariz. Las medidas de higiene ya prácticamente están desapareciendo. En ese contexto, yo creo que se parece mucho a una fase 5, es decir, sin ningún tipo de control. ¿Quién va a estar regañando a un turista? ¿Algún policía va a decirle póngase el barbijo? No lo veo así, ¿no? Así que yo hoy me voy más preocupado. La verdad que Gustavo... Bueno, no fue mi intención, digamos. Para contrarrestar esa sensación, no dejen de ver que esto no deja de ser un modelo matemático, con muchos supuestos, ¿no? Un modelo que habría que ajustar con datos, que lamentablemente la política en todo el mundo, ¿no? ha hecho muy difícil el acceso a los datos verdaderos, o sea, básicamente lo que es no testear. Datos reales, han sido, a los datos reales. Claro, de todos modos, manipulados como han querido en todos los países. Pero tengan en cuenta que estos
estos modelos están hechos, primero, con los datos de contactos diarios de la ciudad de Wuhan, ¿no? Antes de que en la ciudad de Wuhan se dieran cuenta que tenían un virus circulando. ¿Mm? Entonces, probablemente, estoy casi seguro, digamos, esto puede estar sobreestimado, ¿no? Creo que se puede hacer algo bueno, eso ya lo podríamos ver más adelante, digamos, ajustarlo. Esto está hecho con datos de un día 1 en una ciudad que está al otro lado del mundo. Pero nosotros ahora tenemos datos, por lo menos los datos de los muertos, que son datos que nos permitirían ajustar mucho mejor el modelo y ver dónde estamos parados. Probablemente la situación no sea tan dramática como muestra esto. Y además tenemos que tener en cuenta, bueno, que esto es un modelo para 45 millones de personas metido todo en una misma bolsa. Habría que ver qué pasa cuando uno los aísla por conglomerados. Y bueno, después están estos temas de la evidencia nueva, de que estos modelos probablemente necesiten incorporar esos dos tipos de contagios que resultan ser parece ser que son muy importantes, que son los contagios originados por los supercontagiadores y por y eventos de supercontagio, no solamente de individuos supercontagiadores, sino que se han identificado eventos de supercontagios que se pueden modelar también, ¿no? Y a lo mejor si esas son las fuentes principales de la propagación, son mucho más fáciles de controlar que esto, ¿no? Que un modelo en el que uno no puede hacer nada porque todo se propaga en forma homogénea, ¿no? Los eventos supercontagiadores son discretos, digamos, con voluntad política se pueden evitar. Hay que actuar sobre esos eventos. Claro. Este es un modelo en realidad en el que uno supone que todos contagian del mismo modo y a la misma cantidad. Sí, pero hay otro modelo que es por clúster que decís vos, que es en el que se tiene en cuenta el factor K. Claro. Y es que quizás una persona, y que tiene más que ver con la vida de las personas, hay personas que se cuidan mucho. Yo ahí, por ejemplo, estaba leyendo a uno de los que está escribiendo, Fede Rizzi, que siempre nos acompaña, y que dice que hasta ahora él es uno de los pocos que se cuida, junto conmigo, está haciendo esa broma. Pero es cierto, mira, hay personas que se han cuidado muchísimo en esta pandemia y que les ha ido muy bien, pero hay otras que no, que tienen una vida social altísima. ¿Qué quiere decir vida social? Y que se reúne, que va y se junta con amigos y que sale a tomar bebida en los bares, que va a la fiesta, que va a reuniones y que no se cuida. Esos son los super contagiadores y ese es el factor K que se le llama. Que depende de por ahí, en un grupo de personas infectadas, por ahí tenés uno de esos que infecta, por lo que infectan 15 restantes, que se cuidan y que usan el barbijo, se cuidan, se lavan las manos y que están guardados. Bueno, ese factor quizás no lo tengamos en cuenta en este modelo que estamos aplicando y quizás influya. En realidad creo que como resumen a la gente le tiene que quedar claro que el proceso de vacunación va a ser largo, no va a ser instantáneo y no va a ser inmediato, que va a ser un proceso de por lo menos, como mínimo, 6 meses para poder erradicar el virus. Que además, durante esos 6 meses, a la vacuna la vamos a tener que acompañar con el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento social, tratar de no juntarnos con los demás, es decir, que no ha terminado esto. En el medio de todo eso le suman lo que dice Pecas, que abren todas las actividades, liberan el turismo, y bueno, se va a formar ahí un combo que no va a ayudar de todo la situación. Y que no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿no? Puede ser mejor que este modelo que estamos planteando, puede ser peor. Eso no lo vamos a saber, lo vamos a saber a medida que avanzamos. Sí le tenemos que dejar en claro a la gente es que junto con la vacuna, con el proceso de vacunación, tenemos que seguir acompañando las medidas de cuidado, no las tenemos que abandonar. Si nos tenemos que perder estas vacaciones y la perdamos, porque el virus no nos perdona, ¿no? El virus sigue vacunando, como decía Gustavo, me encantó esa frase. Así es que
qué sé yo, la preocupación que nos quede. Yo siempre digo, el temor, el miedo, siempre también algo ayuda, ¿no? La inmunidad esta del miedo que hablábamos siempre se da, es válida Sí. y ayuda, ¿no? Sí. Creo que estamos, no sé, Pecas, ¿tenés alguna pregunta? Creo que ya llevamos una hora. No, pregunta, no, quedo más preocupado. Tuve un llamado de una persona X que me dijo el otro día, ¿qué opinás? Porque tengo un hijo de 18 años, no sé, que tiene la colación o tiene la fiesta de fin de año y ya han alquilado local porque todos los padres han opinado que se pueden juntar. Le digo, ¿qué es un salón cerrado? Sí, un salón cerrado. Y le digo, ¿vos creés que en una colación no se van a abrazar, los chicos no se van a juntar? ¿Vos creés que cuando estén cenando no se van a sacar el barbijo, van a estar a 2 metros? 2 o 3 que vayan contagiados, 2 o 3 nomás, 2 o 3 de los 200 van a ser un desastre. Bueno, en ese escenario estamos. O sea, con una gran presión para que se hagan las colaciones, para que se hagan fiestas de fin de año, etcétera, etcétera. La gente cree que con la noticia de la vacuna ya se vacunó. Esa falsa sensación de seguridad es más o menos cuando al comienzo la gente usaba guantes y se creía que se protegía con los guantes, ¿no? Bueno, hago más o menos el parangón a esta cuestión, porque a mí realmente estos datos que acaba de decir Gustavo, si bien es cierto, son tentativos, pero lo hace con un rigor científico. Creo que no nos va a ir bien con la apertura. O sea, cualquier persona que entre a Córdoba va a entrar sin ningún hisopado. O sea, hasta hace un tiempo se tenían que hisopar para entrar. Ahora, con esta cuestión que yo entiendo perfectamente, toda la crisis que está viviendo el turismo, se comprende todo eso. De lo que no se puede volver es de la muerte y de la gran cantidad de secuelas que deja en algunos pacientes, ya varios estudios que Oscar seguramente ha estado comentando también, ese estudio español, el más grande de 2.120 personas, muchas secueladas, o sea, gente que no se muere, pero que queda con cefalea permanente o con esa nube mental, etcétera, etcétera, con secuelas por esta enfermedad, que como cada día vamos aprendiendo cosas nuevas, todavía no sabemos muy bien qué cantidad de gente puede quedar con secuelas, ¿no? Hay ese estudio, por lo menos, yo no sé vos si conocés otro, el más grande que conozco, de 2.120 personas que le hicieron un seguimiento a 6 meses en España. Sí, es así. Mira, hay muchísimas secuelas, ¿no? Las mentales son las que más perduran. La gente relata después de un buen tiempo que sigue con dificultad para concentrarse, para pensar, para razonar. No es gratis este virus. Mira, les paso un dato ahí. Me dicen que los ciudadanos de 0 a 14 años representan el 25% de la población argentina. Así que calculo que hasta los 18 años debe ser un poquito más todavía, con lo que vamos a tener grandes dificultades para lograr la inmunidad del rebaño y el virus va a seguir circulando a expensa de los no vacunados, que van a ser menores de 18 años y alguna antivacuna. Así es que vamos a tener que para lograr esta digamos, la inmunidad del rebaño, acompañarla durante mucho tiempo de extremas medidas de higiene y de uso de barbijo y de distanciamiento. Así es que la verdad que me encantó la charla de hoy, salió mucho mejor de lo que la tenía pensada y era súper necesaria porque le explica a la gente que esto no terminó, que falta todavía un largo tramo para que esto termine. Hasta que al 70% de la gente no lo haya vacunado el personal de salud o el virus, 80% no termina. Así que te dejo las últimas palabras, Gustavo, para que... Bueno, me quedé un poco angustiado por haberlo puesto nervioso a Carlos, pero mira, una que a mí me parece que la situación no es tan mala como lo que muestra esto, es que en este modelo yo supuse que la letalidad es la misma para todas las personas.
Si este modelo se puede compartimentalizar bastante fácil, por ejemplo, así como el 25% de la gente tiene menos de 14 años, es muy fácil agregar en esto, por ejemplo, sabiendo cuánta gente es la que es gente de riesgo en el modelo. Saber, y entonces yo digo, bueno, esa gente tiene una letalidad de tanto, la otra tiene una letalidad seguramente mucho más baja. Y los resultados, entonces, si uno tiene los datos de cómo segmentar la población y teniendo los datos de letalidad en cada rango, en cada grupo de población, la propagación de la enfermedad no va a cambiar. Las curvas esas de cómo se propaga. O sea, necesitas el 80% o el 70% de vacunado. Pero la cantidad de muertos que te va a predecir el modelo, si lo refinás, seguramente es mucho menor. O sea, necesitas 70-80% para inmunidad de rebaño, pero no con la cantidad de muertos que yo te mostré probablemente. Claro, es lo que dijo Ginés hoy, que él lo que va a hacer es, va a bajar la tasa de letalidad, y yo le creo, por esto casualmente que está diciendo. ¿Por qué? Porque van a salir a vacunar primero a los grupos de vulnerables, la gente que más muere. Claro. Son los de más de 65 años, equipo de salud y equipo de seguridad. Cubriendo ese espectro, que creo que se va a cubrir más o menos en un tiempo de 2 o 3 meses, la curva de letalidad va a bajar. Es decir, que es posible que este escenario que estamos planteando sea un poquito mejor, pero no deja de preocupar. Digo, a la gente hay que decirle cuidado, que esto está lejos de terminar. El que crea ciudadano común, me refiero que no sea equipo de salud, que no sea equipo de seguridad, o más de 65 años o con factores de riesgo, el que crea que lo van a vacunar ahora en diciembre, enero, febrero, en la primera tanda, está totalmente equivocado. Lo van a vacunar por allá por abril, mayo. Así es que hasta ese momento tiene que seguir cuidándose. Y la letalidad sí va a bajar, porque el primer grupo que se va a vacunar va a ser el grupo de riesgo, el que más está muriendo. Así es que ahí creo que la cantidad de infectados va a seguir alta, pero la tasa de letalidad debería tender a bajar. Sí, sí. Bien. Bueno, Carlos, no sé si querés decir alguna palabra más, si no ya vamos despidiéndonos de la gente. No, le agradezco mucho a Gustavo, muy claro, y muy necesario. Gracias, Gustavo. No estoy preocupado, me estoy cuidando, o sea, estoy ocupado, estamos ocupados. Es así. Eso es lo que tenemos que hacer, que la gente se ocupe y que se preocupe un poquito también. Porque si no, es que nos relajamos mucho y este bicho es bastante complicado. Bueno, Gustavo, un placer tenerte nuevamente. La verdad es que la claridad que tenés para plantear estos temas es única, y seguramente vamos a estar repitiendo esto por allá por, no sé, en un mes y medio más, para ver cómo marcha, y también ir modificando un poco el modelo a partir de las intervenciones que se hacen desde el Ministerio. Porque no es que juega solo el virus acá. Hay contraposición, que son las medidas que se van tomando. Así es que eso va ayudando a que redefinamos, aunque no estuvimos para nada equivocados con el planteo que hicimos allá por junio, ¿no? Creo que más o menos se dio todo lo que fuimos anticipando. Así es que te agradezco muchísimo. Gracias, Pecas, por estar ahí siempre. Y bueno, continuamos con esta charla mañana con algo de mitos, y mitos, mentiras, infodemias, inventos que se han dado con respecto al coronavirus, con la gente de CONICET y del portal Confiar, que van a estar hablándonos un poquito de ese tema, cómo combatir la infodemia relacionada con la vacuna en este caso. Así que bueno, muchas gracias. Dejamos de transmitir ahí y nos despedimos de la gente de Facebook.